Aquesta ponència, els seus objectius és emmarcar la Carta com a compromís i l'eina de desenvolupament dels drets humans a la ciutat, assenyalar l'Ombudsman com el mecanisme de prevenció, supervisió i extensió del compliment dels drets de la proximitat, destacar també el paper dels síndics com a copromotor de la transparència i el bon govern i la bona administració. Aquí, per desenvolupar aquests objectius, estem acompanyats del senyor Vendrés, de l'il·lustríssim senyor Josep Manuel Vendrés, que és llicenciat en Dret per la Universitat de Saragossa i doctor en Dret per la Universitat de Barcelona. És magistrat de la Sala de Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem. Ha ampliat estudis jurídics a l'Acadèmia dels Drets Internacionals de la Haia, a la Facultat Internacional del Dret Comparat d'Estrasburg i la Facultat de Jurisprudència d'Urbino, Itàlia. O sigui, tenim un senyor amb molts coneixements. És membre de l'Acadèmia Aragonesa de Legislació i Jurisprudència i ha estat professor de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona, de l'any 88 fins a l'any 1999. És president d'honor de l'Institut dels Drets Humans de Catalunya. Li donem la seva paraula i pot començar. Moltes gràcies, síndic de Greuges de Vilafranca, del Penedès. Los objetivos de mi intervención son remarcar cuál es el significado, el compromiso, la razón jurídica y política de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad que aprobamos, que sancionamos en la ciudad de Saint-Denis en el año 2000, y también remarcar cuáles son las responsabilidades, las funciones que deben asumir los defensores locales para una defensa efectiva del derecho humano a la ciudad. Mi intervención se va a fundamentar en primer término en destacar cuáles son los objetivos de la Carta a los cuales los defensores locales deben salvaguardar. ¿Cuáles son los objetivos de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad en un escenario de la mundialización, en un escenario de globalización? Yo diría que el primer objetivo de la Carta es de fortalecer la democracia local, el impulso de la democracia local. Y, por lo tanto, el fortalecer el estatuto de ciudadanía, el estatuto de ciudadanía política, el estatuto de ciudadanía social, el estatuto de ciudadanía ecológica. Un segundo objetivo de la Carta es reclamar el derecho a la ciudad, garantizar el derecho a la ciudad, porque mediante la Carta los gobiernos locales se adhieren a un compromiso de defensa, de desarrollo, de protección de los derechos humanos. Un tercer objetivo de la Carta es que la Carta alumbra nuevos paradigmas de gobernanza, a los que se refería la síndic de Greuges de Vilafranca del Penedès. La Carta alumbra nuevos paradigmas de gobernanza, de la gobernanza local, nuevos paradigmas para que el gobierno local sea sostenible siempre desde una perspectiva de defensa y promoción de los derechos humanos. Y, por lo tanto, como la Carta alumbra, los defensores locales están obligados a incrustar esas prácticas de participación ciudadana reforzada, esas prácticas de transparencia, esas prácticas de desarrollo urbano sostenible, esas prácticas de rendición de cuenta. Deben promover que esas prácticas se incrusten en los gobiernos locales. La Carta también persigue como un objetivo esencial hacer de la ciudad un espacio convivencial de inclusión y cohesión social, hacer de la ciudad un espacio para la esperanza, un espacio de construcción de la esperanza.
de la esperanza y, por lo tanto, una ciudad libre de amenazas. Se refería el premio de la paz del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Túnez, la situación de los refugiados. Las ciudades emergen como construcción de la esperanza, como construcción para las personas, para los ciudadanos, para los colectivos más vulnerables. Y diríamos que la segunda parte de mi intervención sería ya profundizar en cuáles son las misiones, las funciones, las responsabilidades que deben asumir los defensores locales para cumplir los objetivos establecidos en la Carta Europea de Derechos Humanos en la ciudad. Les decía que el primer objetivo de la Carta es profundizar en la democracia local. Y, por lo tanto, hacer que la democracia local, se ha dicho hace pocos momentos, la democracia en el mundo, pero la democracia local está en riesgo. Los parámetros de una gobernanza sostenible de la democracia local, diríamos que se producen desajustes derivados precisamente de la globalización. Podemos afirmar que la globalización ha generado desajustes de carácter económico, de carácter político, de carácter social, que ha afectado también a una crisis institucional y a una crisis social. La mundialización, la globalización ha generado impotencia en la comunidad internacional, impotencia en los gobiernos estatales, en los estados, impotencia en los gobiernos regionales, impotencia en las ciudades, porque frente a los grandes desafíos de carácter global no hay una respuesta coherente, no hay una respuesta eficiente. La paz, la seguridad, la lucha contra la pobreza, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, sin duda están en riesgo por la globalización. La globalización ha producido un efecto beneficioso en cuanto a la conectividad entre ciudadanos de todas las partes del mundo, pero sin duda ha producido una crisis institucional, una crisis política, una crisis social de enormes proporciones. Y, por lo tanto, los retos, los desafíos de los derechos humanos que emergen en estos momentos, diríamos que afloran con una mayor intensidad. Y, por lo tanto, también atendemos a que las violaciones de los derechos humanos se producen también de forma flagrante en muchas áreas del mundo. La mundialización ha generado impotencia porque la comunidad internacional, los estados, los gobiernos locales no son capaces de dar una respuesta eficiente a los desafíos globales. Pero también ha producido incertidumbre, ha producido pesimismo. El autor Amin Mahfouz habla de que estamos perdiendo los rasgos de nuestra civilización. Estamos perdiendo los rasgos identificadores de nuestra civilización, basados en la libertad, la igualdad, la solidaridad y la fraternidad. Produce también no solamente incertidumbre, no solamente inseguridad, no solamente pesimismo, produce también indignación. Porque precisamente esa crisis institucional, esa crisis social, deriva en una crisis de la representatividad de los estados, representatividad desde la Organización de Naciones Unidas, de falta de representatividad de los gobiernos nacionales. Hay una crisis de representatividad. Y unimos a esta crisis institucional, que diríamos que incide también en la legitimidad de los propios gobiernos a los distintos niveles, también se produce esa crisis de carácter social en cuanto la globalización, y sobre todo a partir de la crisis financiera del 2007, ha producido un escenario de degradación de derechos. Ha aparecido nuevas formas de pobreza energética, de pobreza, acceso a los servicios públicos básicos, de pobreza ecológica. Ha producido una degradación, una devaluación de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de 1948
y en las los pactos internacionales de 1966. Ese desmantelamiento del estado de bienestar, diríamos que pone en tensión los corazones de los ciudadanos y ciudadanas de muchas ciudades del mundo, porque el estado de bienestar, diríamos un estado de bienestar confortable al cual aspiran, como decía, afirmaba la Declaración Universal de Derechos Humanos, era la expresión de que todos tenemos derecho a vivir en igualdad, en dignidad y derechos, y por lo tanto a tener unas mínimas cotas de dignidad y de calidad de vida acordes con esa dignidad, sin duda se ha puesto en quiebra. Por eso, en ese escenario de crisis institucional, de crisis política, de crisis social, la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad y otros documentos como la Agenda Mundial de Naciones Unidas del Derecho a la Ciudad, lo que intentan es marcar unos objetivos coherentes de profundización de la democracia local, pero una democracia local en el sentido de que expresaba el profesor Alain Touraine, de democracia local o de democracia local veritable, democracia real, por lo tanto, verdadera, real, de carácter efectiva. La democracia local no solo son formas y procedimientos de gobierno de la ciudad, son también, diríamos, una mayor cualificación. Y en ese escenario de la globalización, en el nuevo escenario político y social que emerge en la mundialización, sin duda hay un requerimiento de la ciudadanía, una exigencia de la ciudadanía de mayor libertad, de mayor justicia, de mayor participación, de mayor justicia social, de mayor bien común. Y por lo tanto diríamos que los anhelos o las ambiciones de la democracia ya no se detienen en esa dimensión de democracia como gobierno de las mayorías, gobierno del pueblo, sino que requiere también que esa democracia se adorne de una cualificación. Y en este sentido querría destacar que la democracia local tiene que ser una democracia militante, una democracia movilizadora, una democracia participativa, en que los ciudadanos y ciudadanas, la sociedad civil toma protagonismo en el diseño de las políticas urbanas. Una democracia real en el sentido de que tiene que profundizar en esa construcción de la ciudad como espacio de convivencia democrática, de espacio del respeto mutuo, de espacio de respeto a la diversidad. Esas aspiraciones, esos postulados que se plasman en la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad. La democracia local tiene que ser real porque tiene que contribuir a la redistribución social, tiene que contribuir a paliar, a eliminar las desigualdades, tiene que contribuir a superar las discriminaciones, La democracia también se cualifica en estos tiempos, en esta era, en el sentido de que la democracia es una democracia de carácter digital y, por lo tanto, esas fórmulas de participación directa de los ciudadanos hace que la digitalización de la sociedad deba tener su repercusión en las características de la democracia. Y también, sin duda, la democracia se cualifica desde esa perspectiva de democracia vigilante. La rendición de cuentas, y eso es uno de los elementos fundamentales también para que sirven los defensores del pueblo locales, la rendición de cuentas de los gobernantes es un elemento esencial de la democracia que diríamos tiene que impulsarse, tiene que promoverse en estos tiempos de crisis de representatividad. Y la democracia sin duda debe partir de esa posición de los derechos humanos como el paradigma esencial de la gobernanza local. Ese primer aspecto, pues les decía, como objetivo de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad, de fomentar, de promover, de profundizar en el concepto de la democracia local.
porque la democracia local es sin duda el reino del imperio de la ley, pero es el reino de los derechos humanos. Pero hay un segundo objetivo de la Carta, que sin duda es el de reclamar el derecho a la ciudad. Derecho a la ciudad como ese escenario que decía de convivencia, de cohesión social, de inclusión. La ciudad es el escenario en el que todos los problemas de derechos humanos emergen y, por lo tanto, la ciudad es el escenario donde las políticas de los gobiernos locales deben comprometerse, deben poder solucionar los déficits en materia de derechos humanos. Reclamar el derecho a la ciudad significa hacer visible los derechos humanos en la ciudad. Significa hacer visible en las políticas de la ciudad, en la propia vida de la ciudad, el espíritu de solidaridad, el espíritu de fraternidad que como legado cultural de la Declaración Francesa de 1789 hemos heredado. Reclamar la ciudad, sin duda, es hacer de la ciudad una ciudad tolerante, una ciudad comprometida con el diálogo. Por lo tanto, no una ciudad que fomente las culturas del odio, de la confrontación social, sino una ciudad que avanza, que construye la ciudad desde el respeto a los derechos humanos. Y no solo como finalidad, sino también esos derechos humanos necesariamente deben estar en el desarrollo de los procedimientos para adoptar las decisiones de los responsables públicos que gobiernan la ciudad. Reivindicar el derecho a la ciudad, sin duda, es reivindicar una ciudad libre de amenazas desde la pobreza que a muchas capas de la población, de las diferentes clases de pobreza, de las dificultades de acceso a los servicios públicos básicos. La ciudad tiene que ser en ese sentido un elemento de redistribución social. Tiene que ser partícipe de esas políticas que son imprescindibles para preservar el estado de bienestar. La ciudad debe blindar el estado social de bienestar en el ámbito local. El derecho a la ciudad es también un derecho de carácter reaccional y, por lo tanto, los ciudadanos tienen derecho a reclamar, a exigir frente a los gobernantes, a denunciar todas aquellas políticas que comprometan, que lesionen, que vulneren, que infrinjan los derechos humanos de carácter político, económico, social, cultural, ecológico. Los defensores locales tienen una misión precisa y concreta porque son un instrumento de prevención de los derechos humanos y, por lo tanto, coadyuvan a ese principio de exigibilidad de los ciudadanos a hacer de la ciudad un espacio de la convivencia democrática y de la inclusión social. Profundizar en la democracia local, reclamar el derecho a la ciudad, pero también les decía en mi inicio que la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad tiene también ese objetivo de crear, de alumbrar nuevos paradigmas del gobierno local que tienen que tener su efecto reflejo en las políticas municipales. Sin duda, también les decía que el primer paradigma del gobierno local es la defensa y la promoción de los derechos humanos. Pero en la Carta emergen principios claros. En el articulado de la Carta que codifica, desarrolla, da más densidad normativa a los derechos humanos declarados en la Declaración Universal de 1948 y en los pactos internacionales, en la Carta se especifican grandes principios de la gobernanza local, de una gobernanza local sostenible, siempre desde la perspectiva de respeto a las reglas de la democracia, al respeto a los valores y principios que inspiran los derechos humanos. Y ahí sí que les enunciaré 5 grandes paradigmas de buena gobernanza, de buena administración, que están en el espíritu de la Carta y se desarrollan en preceptos concretos. La Carta
quiere parte de la proclamación, de la sanción de unos valores determinados, y esos valores me gustaría destacarlos. Esos valores, sin duda, es el principio de igualdad de todos, igualdad de ciudadanos y ciudadanas, es el principio del desarrollo sostenible y, por lo tanto, el valor de la ecología, el principio de la libertad, en el sentido de que los ciudadanos deben participar de forma activa en las decisiones de los gobiernos locales, de forma de que no haya separaciones entre el principio de representatividad y el principio de participación ciudadana, por lo tanto, una democracia de carácter deliberativo. Y en este sentido, en la Carta, además de estos valores relacionados con los grandes valores de libertad, igualdad, dignidad, ecología, sin duda también enuncia esos paradigmas de buena gobernanza, de buena administración, y les destacaría el principio de participación ciudadana reforzada, cuando la Carta enuncia la necesidad de que el derecho de asociación de los ciudadanos se facilite por parte de los ayuntamientos, de los gobiernos locales, facilitando equipamientos sociales para que los ciudadanos puedan discutir, debatir, es decir, que la ágora pública no solamente esté en la Casa Gran, en el ayuntamiento, sino que se multiplique en cualquier espacio, en cualquier plaza pública. Por lo tanto, una participación democrática reforzada. Ese sería, sin duda, el primer paradigma que se establece en la Carta. Y, por lo tanto, el fomentar el derecho de expresión, el derecho de asociación, el derecho de participación política, el derecho de participación ya en aspectos concretos de la política municipal relevantes, como puede ser la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos. Una participación reforzada y activa es uno de los nuevos paradigmas o de los paradigmas de la gobernanza local. Un segundo paradigma sin duda es el de la transparencia. Los gobiernos municipales, los ayuntamientos tienen que ser casas de cristal, en el sentido de que sus políticas, de que sean espacios inmunes a la arbitrariedad, y por lo tanto los defensores del pueblo en ello también deberán asumir funciones para evitar todas aquellas prácticas opacas en la contratación pública, en la contratación de los funcionarios, de los empleados públicos. El ayuntamiento está obligado por la Carta, y hay fórmulas precisas, fórmulas concretas que se establecen en la Carta para que la administración local sea una administración transparente. El desarrollo económico sostenible es uno de los elementos esenciales de la Carta, porque diríamos que es el punto de conexión de la ciudad, la economía y el gobierno local, los responsables públicos. Y sin duda hay un elemento hay un elemento de sostenibilidad económico vinculado sobre todo a la ecología, pero lo que es relevante es que ese desarrollo económico lo que no puede crear es una sociedad dual, lo que no puede es fragmentar la ciudad. Por lo tanto, desde ese paradigma del desarrollo económico sostenible, queremos que haya políticas efectivas de redistribución de los espacios públicos, de las zonas verdes, de los equipamientos. Ese desarrollo económico sostenible, a lo cual Naciones Unidas en la última conferencia de Guayaquil dio una relevancia importante o sustancial, es un elemento clave. Las ciudades tienen que crecer, pero debemos construir las ciudades necesariamente desde ese paradigma del desarrollo económico sostenible. Un penúltimo paradigma sería la necesidad de que las ciudades asuman las capacidades y competencias necesarias para ejercer sus funciones. Las ciudades tienen que disponer de los recursos financieros. Antes el defensor, el síndic de Greuges, Rafael Ribó, aludía al principio de subsidiariedad. Sin duda es un elemento central
pero tiene, diríamos, una doble valencia, un doble valor. No solo es una dirección unilateral, sino bilateral. Los gobiernos locales deben disponer de recursos eficientes para poder desarrollar, ejercer todo aquel núcleo de competencias que son necesarias para asegurar, para preservar los derechos económicos, sociales, ecológicos, culturales de los ciudadanos en la ciudad. La ciudad, los gobiernos locales, es la administración de proximidad. Y, por lo tanto, ese principio de subsidiariedad obliga a que los estados, los gobiernos regionales, confieran las capacidades normativas, las capacidades presupuestarias, las capacidades financieras para que las ciudades dispongan de los recursos para salvaguardar los derechos humanos. Y, por último, ese principio que también aludía en algunos fragmentos de mi intervención, el principio de responsabilidad. El quinto paradigma sería el principio de responsabilidad de los gobiernos locales y el principio de rendición de cuentas. Sin duda, es uno de los elementos más relevantes en los cuales se expresa la democracia, el rendir cuentas ante los ciudadanos que eligen a los gobiernos locales. Y este principio de responsabilidad es un principio, y por lo tanto, de incentivar mecanismos, diríamos, imaginativos, no solamente, obviamente, el voto, el derecho a la participación en las elecciones cada 4 años, sino que la rendición, precisamente, y aprovechando esa democracia digital que propugnamos, la rendición tiene que ser permanente, diaria, cotidiana, al segundo. Y, por lo tanto, ese principio de rendición de cuentas que hace que los ciudadanos se sientan soberanos de la ciudad en todo momento es un principio también esencial. La segunda parte de mi intervención se iba a referir ya directamente a ustedes, a los que son, lo decía Ramón Llorente en su intervención, son ustedes los protagonistas de los derechos humanos en la ciudad, son los representantes de los derechos humanos en la ciudad. Contamos en este foro con la presencia de Álvaro Gil Robles, que fue el exponente del Alto Comisario Europeo en materia de derechos humanos, que nos enseñó precisamente de cómo los derechos humanos es una lucha, una lucha permanente y una lucha muchas veces desigual, porque los poderes públicos se encierran, tienen capacidades, tienen potencialidades de encerrarse, de hacerse opacos a esa labor vigilante de los defensores locales. Y es verdad que en muchos casos como poniendo en riesgo la vida de los propios defensores de los derechos humanos. Los defensores locales sin duda asumen por la Carta diversas funciones que yo creo que también pueden ser ampliadas. La primera idea que les quería transmitir es que en la Carta, como saben, europea, como saben muy bien ustedes, es un mecanismo de prevención. Pero ese mecanismo de prevención, diríamos que no tiene un carácter limitativo de las funciones las responsabilidades que pueden asumir en los derechos humanos. Esa función de prevención es una función de diagnóstico, de adelantarse a los problemas en materia social, materia cultural, materia ecológica, materia política que pueden sufrir los ciudadanos en una ciudad. Pero ese mecanismo de prevención, como les digo, no tiene un carácter limitativo, sino simplemente descriptivo. Diríamos que es el principio, o una de las funciones esenciales, una de las funciones básicas que deben desarrollar los defensores locales. Pero el defensor local se instituye como un mecanismo de persuasión y, por lo tanto, diríamos, una labor, si me permiten la expresión, cultural, pedagógica, con los poderes públicos locales y con los ciudadanos. Un mecanismo de persuasión. Cuando hay discrepancias sobre la aprobación en el Parlament de Cataluña de determinadas, no hay acuerdo en los presupuestos, tanto el del Síndic de Greuges de Cataluña como también como esa coparticipación en las funciones de los defensores de los pueblos locales, deben exigir el acuerdo.
y el acuerdo siempre desde una base de perspectiva de una agenda de los derechos humanos en los presupuestos a nivel regional o a nivel local. Por lo tanto, esa autoridad que se refería a Rafael Ribó, esa autoridad que da la independencia y que da una gestión independiente y transparente, se tiene que traducir en esa magistratura de persuasión que deben asumir los defensores locales, cada uno en su ámbito de su ciudad, pero también, sin duda, en esa red cooperativa a todos los niveles en los cuales las políticas locales tienen incidencia. Y, por lo tanto, en presupuestos regionales, presupuestos estatales y presupuestos de la Unión Europea en el caso de los ombudsman de carácter europeo. Magistratura de persuasión, pero también yo les diría, esencialmente es también una magistratura de mediación, y mediación entre los propios poderes públicos. Muchas veces son concejales de diferentes grupos los que discuten. Muchas veces son conflictos ciudadanos. Yo, cuando redactamos la Carta en el año 2000, en el 2060, yo les decía, la Carta Europea de Salvaguarda de Derechos Humanos en la Ciudad lo que viene es a recoger simplemente las prácticas en materia de derechos humanos que han hecho muchas ciudades europeas, latinoamericanas, pensando sobre todo en la ciudad de Porto Alegre, y africanas. En ese sentido, mediación. Yo aprendí que en Estrasburgo había un mediador. Le queda muy poco tiempo ya. Acabo en 2 minutos. Acabo en 2 minutos. Había un mediador en cada tranvía o cada autobús. Para los jóvenes que no querían abonar el billete, había un mediador. El defensor del pueblo, el defensor local, tiene que asumir esas funciones y, por lo tanto, crear también unas áreas de mediación dentro de la propia institución de las defensorías locales, esa mediación. Concluyo, porque después, obviamente, en el diálogo podremos hacer alguna precisión mayor. No me quiero olvidar que su función, obviamente, esencial es la institución de garante de los derechos humanos. Y ese también tiene diríamos que tiene una dimensión omnicomprensiva. El defensor local, yo creo que tiene que estar presente en la redacción de las ordenanzas municipales. Diríamos que, igual que a niveles de las normas reglamentarias del Estado está el Consejo de Estado, en Cataluña el Consejo de Garantías o el Consejo de... A nivel local, el planeamiento urbanístico, tienen que tener, digamos, el PLACED, una auditoría por parte del defensor local. Y eso, obviamente, la ley del Parlamento de Cataluña puede incluir en esas funciones. Yo creo que es un elemento esencial. Por lo tanto, yo les diría que es una lista abierta de competencias que cada defensor local debe asumir su desarrollo, debe asumir las prácticas que sean más coherentes en la ciudad en las que viven, a los requerimientos de los ciudadanos, pero sin duda la propia existencia de los defensores locales, y con eso concluiría, es un grito a favor de la esperanza. Me havies dit que me miraries i no me miraves. Aviam, ara recordeu-vos que si voleu fer preguntes pels dos ponents, teniu uns fullets per escrit que ho heu d'escriure i posar per qui va dirigida la pregunta perquè els us puguin contestar. Teniu un formulari, uns fullets que se us repartiran, el qui vulgui preguntar, i ja ens els faran arribar. Gràcies. Ara, seguidament, agrair al senyor Vendrés la seva ponència i ara presentar-vos, per acabar de parlar sobre aquest tema, el senyor Joan Canimes, que és doctor en filosofia i màster en bioètica, també màster en ètica aplicada a l'acció social, professor de la Universitat de Girona i també professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya, en les quals imparteix classes d'ètica aplicada als graus d'educació social, treball social i pedagogia. És codirector del curs d'experts universitari en ètica aplicada a l'acció social i a psicoeducació
de l'Institut Borges de Bioètica i de la Universitat Ramon Llull i professor convidat a la Universitat Pública de Navarra. Bé, seguidament, tens la paraula. Bueno, he de ser breu, Sí, bueno, això que ho digui un de filosofia i un jurista és sempre mentida. És sempre mentida. Perquè... Però, Glòria, sí que t'agrairé que jo ja miraré i quan... Sí, perquè si no pateixes i... Molt bé, bon dia. Jo no és pas que m'agradi parlar de mi, però ara parlaré una mica del tema. M'ha presentat, jo dono classes d'ètica i la meva activitat és una part, dono docència, ho dic perquè així s'entendrà el que diré després. Jo dono classes d'ètica aplicada i després la meitat de la meva jornada laboral em dedico a fer per la universitat assessorament i formació a professionals que treballen en institucions. Ho dic perquè puc dir que tinc força de coneixement de les problemàtiques ètiques que acaben sent problemàtiques de vulneració o no aprofundiment de drets fonamentals de les institucions de serveis socials i educatives d'aquest país, de Catalunya. Per tant, jo em dedico amb els professionals que treballen en residències de gent gran, centres de persones amb discapacitat intel·lectual, ja siguin centres residencials on es viu o tallers ocupacionals, infància, dones maltractades, drogodependència, etc. I algunes col·laboracions també que he fet amb l'àmbit d'ensenyament. Per tant, ho dic perquè jo la petita contribució que faré, que serà una contribució petita, però espero que sigui interessant, serà des d'aquest punt de vista. Això és el que jo em dedico. I després l'altre he de confessar que jo dels síndics en sé el que en saben tots els ciutadans una mica informats. Per tant, no gaire. Per tant, me perdonaran si quan faci alguna incursió, si és que la faig en el seu àmbit, potser no hi tocaré gaire. Però bueno, això sí que em disculpo, seria al final d'un professor d'ètica aplicada que treballa en aquest àmbit que els he dit i que sap que llegeix el diari, la premsa i sap que hi ha síndics i la importància que teniu, però res més. Molt bé, aviam. Jo havia pensat en ètica, a veure si ho puc lligar. En ètica se sol dir que l'ètica, la paraula ètica, almenys té tres grans significats. Jo els explicaré aquests tres significats i després intentaré lligar-ho a quina relació pot tenir això amb el que ens convoca aquí. Ètica normalment es diu per un conjunt de prescripcions. Diu, és ètic això, les entitats tenen codis ètics, els polítics fan codis ètics, les organitzacions fan codis ètics i quan fan un codi ètic entenen l'ètica com un conjunt de prescripcions, d'enunciats prescriptius que diuen el que està bé, el que està malament, el que s'ha de fer, el que no s'ha de fer. Per exemple, la seva carta és un codi ètic, no? Hi ha una proclamació de valors, etc. Per tant, ètica es diu amb això, la qüestió de les prescripcions de textos. Després hi tornaré. La segona manera que entenem l'ètica, aquesta ja més important, almenys des de Grècia, que ethos, Aristòtil ens ho recorda, ethos era caràcter, el caràcter. El meu ethos, Antígona diu, el meu ethos no em permet fer això, jo soc com soc, el meu caràcter. Aquí ja toquem més a fons. Ètica és l'ethos, és el meu caràcter. El caràcter que tenen les persones, que tenen les institucions i que tenen, Aristòtil ho va dir molt bé això, la polis, la comunitat, avui diríem la ciutat-estat, la ciutat, la polis. Per tant, les persones tenen un caràcter, atenció, després ja hi tornaré, que Aristòtil diu que aquest caràcter no s'aprèn, no es pot ensenyar, sinó que només s'aprèn practicant-lo amb institucions que tenen aquest caràcter. Per tant, el caràcter no és una cosa que es pot ensenyar, ja comencem, amb textos ni en conferències. El caràcter de les persones s'adquireix visquent, vivint en institucions justes. Per tant, el caràcter de les institucions i el caràcter de les ciutats configuren el caràcter de les persones. Després hi tornaré. La tercera qüestió, que amb ètica solem dir, ètica és una activitat reflexiva. Per tant, ètica es pot dir de totes aquestes maneres. És una activitat reflexiva. Un comitè d'ètica
és un comitè, un grup de gent que es reuneix per debatre les qüestions ètiques. Per exemple, en l'àmbit de la bioètica, de l'ètica aplicada a l'àmbit de la salut, doncs els comitès d'ètica, jo estic amb uns quants, a l'hospital ens trobem per veure si és èticament correcte atendre la demanda d'una persona que no vol un tractament i que es morirà, però que té una patologia mental, no? O si és ètic, vostès saben tot el tema de les clonacions, etc. Per tant, l'ètica també és una activitat reflexiva, també es pot entendre així, que grata la moral, les normes morals, les grata, hi busca les contradiccions, les esquerdes i de vegades les fa canviar. No? En aquest país hem viscut recentment una qüestió èticament molt interessant, no? Els matrimonis de persones del mateix sexe no estan permesos, no? Perquè ho diu la llei, perquè sempre ha sigut així. L'ètica pregunta i per què ha de ser així, no? I a partir d'aquesta reflexió de per què no hauríem de permetre els matrimonis de persones amb el mateix sexe a l'àmbit civil. I en aquest diàleg que s'estableix, aquest gratar, aquest buscar esquerdes, l'ètica fa canviar les lleis i també fa canviar la moral. Aquests són els tres. Jo ara, això és normalment el que expliquem a classe amb els alumnes, els diem, podreu, per tant, el concepte d'ètica el podreu utilitzar per fer codis, per fer cartes de ciutat, la carta dels síndics, la carta de les ciutats educadores, la carta, el codi ètic d'una entitat, ho podreu fer servir per això, ho podreu fer servir també per construir caràcters de les persones i parlareu de l'ètica, el meu ethos no m'ho permet, i també podrem parlar de l'ètica com una activitat reflexiva. Molt bé, jo, amb una modesta aportació, què els hi podria dir des del meu coneixement de l'ètica i des del meu desconeixement dels síndics? Primer, que de cartes, em sap greu, perquè jo aquí hauria de parlar bé de la carta, que no en parlaré pas malament, però de cartes, però sí que m'hi acostaré, no a parlar malament, però a criticar-la. De lleis, de cartes, de codis, en tenim una inflació. En tenim una inflació. Quan jo em trobo amb un equip socio d'una llar d'avis, tenen tantes lleis, perquè els magistrats, els magistrats no, el poder legislatiu en fa tantes de lleis que ja ens hi perdem. Esclar, has de contractar un advocat només perquè, i pobre de tu que el contractis, perquè et farà un informe en 300 pàgines de totes les lleis que tracten aquella qüestió. Això només l'àmbit legislatiu, però si després busques els convenis internacionals, des de la Declaració Internacional dels Drets Humans, anar baixant per avall, tens un munt de lleis i de codis ètics. Després, en una mateixa institució, els psicòlegs tenen el seu codi ètic, els treballadors socials tenen el seu codi ètic, els educadors, tal, i després la institució, més a més, ha fet un codi ètic. Però després, la meva experiència és que en la pràctica anem coixos. Jo, la meva experiència cada dia és que a cada pedra que aixeco hi ha una mala pràctica. Us en explicaria què els hauria d'explicar, vostès ja en saben, no? De residències d'avis que una senyora vol menjar sòlid i li fan menjar triturat perquè els fills volen i perquè tenen por del magistrat que se li passa alguna cosa. Però des d'un avi plenament conscient, plenament conscient. I sabem que en aquest país la gent ens podem morir del que vulguem. Tinguis 70 anys o 50, no fa falta ser jove per aplicar la llei d'autonomia del pacient. En l'àmbit de la discapacitat intel·lectual, perdonin, però els inspectors entren a les habitacions i revisen els armaris dels discapacitats com el Pedro por su casa. Multitud de vulneració diària de drets. Què estic dient amb això? Que no són importants les declaracions i les lleis, home, sí. Jo soc professor i seria una banalitat per la meva part ara fer-me el revolucionari i dir això, una inflació... Evidentment que són importants. Ara bé, a mi em sembla que de convencions i lleis poques i bones. Poques i bones. Per tant, jo no sé la seva carta, però segurament és significativa, però els aconsellaria de documents, de lleis, poques i ben fetes. No només perquè és fàcil trobar-les, sinó perquè és fàcil trobar-nos-hi. No sé el traductor, això. Si n'hi ha poques, no només és fàcil que els professionals les puguem trobar, sinó que també és fàcil que tinguem una única normativa on trobar-nos la gent. Perquè suposem en una institució si cada un té un codi ètic i a més hi ha el codi ètic de la instal·lació i després hi ha una carta de ciutats educadores, una carta de síndic i les lleis i tal. Per tant, a mi em sembla que hi ha una inflació.
Però, torno a repetir, continuo pensant que són molt importants, les lleis, però podríem dir poques i ben fetes. Segon, el caràcter, aquí és el més important. Tothom estarà d'acord amb mi, l'àmbit jurídic està claríssim. Les normes són importants, però les normes necessiten vigilants. De vigilants hi ha el sistema jurídic, el síndic suposo que es deu situar en aquest àmbit de vigilant de les normatives, però perdonin, però allò més important és el caràcter de les persones. Aristòtil, i de fet, fins i tot la patrística, els primers cristians, ja va dir no hi ha cap llei, de fet és el que marca la diferència entre l'Antic i el Nou Testament. L'Antic Testament és la llei que amenaça. Si no compleixes, vindrà el jutge, per dir-ho així. Si no compleixes, el síndic. Però el Nou Testament té una qüestió fonamental, diu que l'eficàcia de la norma és posar-la en el cor de les persones. Evidentment amb l'estimació, etc. Però la diferència fonamental entre l'Antic i el Nou Testament és que una és una llei amenaçant i en canvi l'altra és una convivència que es vol posar en el cor de les persones. Això que Aristòtil, la patrística, va anomenar, jo penso que avui tothom hi està d'acord, que allò més important és construir caràcters de persones respectuoses amb els drets humans, respectuoses amb els altres. És veritat que hi han d'haver lleis, però allà on hauríem de... Anava a dir cremar els cartutxos, seria allà on hauríem de dedicar tots els esforços fonamentals és en construir caràcters de ciutats, d'institucions i de persones que siguin respectuoses amb els drets. I evidentment que hi ha d'haver un poder judicial o un síndic que en última instància digui per aquells que no el compleixen estarem vigilants, però hem de construir caràcters. A mi aquesta segona qüestió em preocupa perquè no construïm caràcters. Jo ara aquí no tinc temps d'explicar-ho, però el projecte il·lustrat de l'educació, del sistema educatiu, el projecte il·lustrat va ser construirem un sistema educatiu que farà caràcters de ciutadans respectuosos amb les persones. Jo no tinc temps d'explicar-ho, però aquest projecte s'ha acabat. S'ha acabat. El sistema educatiu ja no té aquesta funció. Des dels anys 60 i 70, els famosos informes de Coombs de la crisi de l'educació, el llibre d'Ivan Illich, La societat desescolaritzada, i aquest llibre famosíssim de Jean-François Lyotard, des de la condició postmoderna, a partir dels anys 60 ja van dir que el sistema educatiu ja no tenia la funció educativa, sinó que el sistema educatiu canviava de rol i tenia una funció formativa, de formar bons tècnics i bons professionals. I això, cada vegada que un govern va traient assignatures de ciutadania, tothom es lamenta, però és una dinàmica que ja està escrita des dels anys 70. Des dels anys 70 sabem que el sistema educatiu ja no respon al projecte il·lustrat de construir ciutadania, sinó de construir bons tècnics per afrontar correctament la crisi econòmica. Una bona prova d'això és que a Catalunya ja no tenim departament d'educació. A Catalunya tenim un departament d'ensenyament. Ha passat com desapercebut, però a Catalunya el departament, el ministeri, ja no és un ministeri d'educació, sinó que és un ministeri d'ensenyament, perquè la funció del... En continuem dient sistema educatiu, però ja n'hauríem de dir el sistema d'ensenyament. Aquest sistema d'ensenyament està basat fonamentalment per construir bons tècnics. La meva pregunta és, i els caràcters de les persones, qui el construirà?